Bienvenidos, comenzamos el Economía al Día en Cable Noticias. Les saluda Gina Ramos, un placer. En Colombia vamos a tratar de entender los problemas por los que está atravesando el sector de los arroceros en nuestro país, más allá de una semana bastante turbulenta de paros y protestas en varias partes de Colombia. Ellos, por ejemplo, hablan de bajos precios de la carga de arroz. Vamos a ver también las propuestas que se están lanzando desde este sector para solventar esa dificultad. Para eso vamos a estar hablando hoy con nuestro invitado especial, el doctor Rafael Hernández Lozano. Él es el gerente general de FEDEARROZ, que es la Federación Nacional de Arroceros en Colombia, a quien saludamos muy especialmente, y a todos los televidentes. Y bienvenido, doctor Hernández. ¿Cómo se encuentra? ¿Nos escucha bien? Doctor Hernández, ¿nos escucha? Sí, señora, estoy escuchando bien. Bueno, perfecto, ya también lo escuchamos acá muy bien. Bueno, para empezar, doctor Hernández, tenemos tiempo para explicarle un poco a los televidentes cómo funciona esta cadena productiva de este sector arrocero en Colombia, para ir entendiendo en dónde están las dificultades. Bueno, el arroz en Colombia tiene dos modalidades de cultivo. Una es el arroz riego y la otra es el arroz secano. Con el tiempo ha venido creciendo el área en Colombia porque hay oferta tecnológica, porque ha habido, digamos que precios que se vuelven remunerativos para que así debe ser a los productores. Entonces, las áreas de riego no han crecido. En Colombia no se hace un distrito de riego desde 1950, un megadistrito, ¿no? Y se ha aumentado el área de arroz en los llanos orientales, donde se siembra bajo la modalidad de arroz secano, que depende de las lluvias. ¿Dónde se empieza a generar los problemas? Cuando el arroz depende de las siembras dependen de las lluvias, que sembrar en los meses de marzo y recolectar en los meses de agosto y septiembre. Entonces, se siembra al tiempo un área que puede ser en un momento dado 400.000 hectáreas o algo así, ¿no? Que se recolectan en los mismos 2 meses toda esa área, y lógicamente se genera lo que llamamos una estacionalidad de la cosecha, que una oferta de arroz por parte de los productores hacia la industria muy grande, concentrada en 2 meses. Entonces se genera lo que llamamos un excedente temporal. Lógicamente, al haber una sobreoferta temporal, porque se presenta en los meses de agosto, septiembre y parte de octubre, pues los precios se deprimen. Y eso es lo que ocurrió este año o el año pasado. Se concentraron la recolección de la cosecha en esos 2 meses, hubo una sobreoferta. Entonces, esa sobreoferta generalmente hace unos años la sacaba el IDEMA y la guardaba. A partir del año 97 se diseñó el incentivo al almacenamiento, que fue un mecanismo para reemplazar al IDEMA. ¿Qué consistía? Que el gobierno al industrial o al agricultor o a la cooperativa que guardara arroz una suma mensual por 3 o 4 meses para sacar ese excedente del mercado. Eso no ocurrió el año pasado. El Ministerio de Agricultura acabó con el incentivo al almacenamiento. Entonces esa sobreoferta está pesando en el mercado y lógicamente trae como consecuencia una caída en los precios. ¿Cómo se soluciona? Pues que haya que aumente esta área de riego para poder repartir entre el primero y el segundo semestre las siembras, y así se acabaría la estacionalidad. Ese es el problema de la falta de inversión pública en el sector rural. Pero, doctor Hernández, usted nos está diciendo que desde 1950 no se crea un distrito de riego importante en el sector. Es decir, estamos hablando de hace muchísimos años con este problema.
Sí, así es. El último distrito se hizo en 1950. Que fue- Entonces, de ahí para acá, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay poca área irrigada en el país. Hay una demanda grande por tierras irrigadas. Entonces, al haber esa alta demanda y una poca oferta de tierras irrigadas, los arrendamientos se disparan, que es lo que está ocurriendo. Afecta directamente los costos de producción. No se ha vuelto a construir. Hemos planteado al gobierno, a diferentes gobiernos, al Estado, digamos así, que se construyan distritos de riego. Dicen, no tenemos los fondos para hacerlo. Bueno, pues existen las alianzas público-privadas, existen las concesiones y muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de que el gobierno tenga que poner toda la plata. Lo que ha faltado es voluntad política por parte de los gobiernos y del Estado para solucionar los problemas tan serios que presentan con esta concentración de cultivos. Además, los cultivos del sistema de secano hacen de pronto 10 días o 15 días de ausencia de lluvias de verano y se afecta inmediatamente la producción y se bajan los rendimientos, etcétera. Mejor dicho, y el agua no solamente para el arroz, es para el maíz, para el algodón, para la soya, etcétera. Estos son los problemas que está afrontando en este momento el sector agrícola y especialmente el arroz en este momento, con unos precios tan bajos que los agricultores no están pudiendo cubrir sus costos de producción con lo que reciben al vender la cosecha. Bueno, entonces digamos, esa es una solución a largo plazo. La inversión, que usted muy bien lo dice, podría ser pública y privada para tener esos distritos de riego. Ahora miremos entonces más en detalle esa estacionalidad de la que nos está hablando y que básicamente genera las recientes protestas. En cifras, doctor Hernández, cuéntenos. ¿Cómo así que el arrocero está vendiendo a pérdida y que los costos que recibe por la carga pues están por debajo de lo que le cuesta producir? Claro, eso está ocurriendo desde finales del año pasado. La cosecha al principio se alcanzó a vender a un precio razonable, pero cuando la industria vio que había una oferta importante, inmediatamente bajó los entraba a funcionar. Hace unos años el IDEMA, que decía, la tentación es tanto por carga, ¿no? Entonces, si no se lo pagan a ese precio, traiga el arroz al IDEMA y nosotros se lo compramos y lo guardamos. Como el IDEMA se acabó, entonces vino el tema del incentivo al almacenamiento, que era un mecanismo para reemplazar la gestión que hacía el IDEMA. Entonces, esto funcionó desde el año 97 hasta el año antepasado. Y el año pasado, pues la industria por un lado no estaba muy interesada en que esto se diera y el gobierno aprovechó esa oportunidad para suspenderlos. La ministra Jennifer Mojica, que por cierto nunca nos ha querido a los arroceros, resolvió acabar con el incentivo al almacenamiento y ahí estamos viviendo las consecuencias. En este momento el gobierno dice, la ministra de Agricultura, la viceministra dice, no hay fondos para el incentivo, pero tampoco hay unas soluciones que reemplacen estos mismo que realmente estabilizaba el precio, porque lo que se hacía era sacar el excedente temporal que se generaba entre agosto y septiembre, guardarlo hasta diciembre o enero o febrero cuando se empieza a necesitar, porque en el primer semestre de cada año la oferta de arroz es menor que en el segundo semestre. Entonces se utilizaba ese arroz que en este momento está en el mercado y está perjudicando a los agricultores porque la industria dice es que tengo suficiente inventario y no necesito, entonces por eso lo pago a este precio. Ok, ahora uno entiende la posición también que usted mismo acaba de decir del Ministerio de Agricultura, que hay que hacer ajustes en el plano fiscal. Para los televidentes, ¿cuánto está costando o estuvo costando ese subsidio que el gobierno venía dando para ese incentivo al almacenamiento y cómo lo dimensionamos para entender esas cifras? No, lo primero que quiero decir es que eso no era un subsidio, un mecanismo
para garantizar la seguridad alimentaria del país. Ahí no se está subsidiando a nadie, se está guardando un arroz que sobra en un momento dado y que falta sobra en el segundo semestre y falta en el primer semestre. Ese era el mecanismo que funcionaba. Lástima que se hubiera acabado el IDEMA, que desafortunadamente se acabó por la corrupción que había. Pero lo de la corrupción se ha podido, se hubiera podido controlar y no desaparecer una institución tan importante como esa era, no solamente para el arroz, para el maíz, para el sorgo, para la soya, para todos los productos que, dado que por la ausencia de distritos de riego, se concentran en las zonas de secano, tanto el maíz, el sorgo u otros productos. Entonces, la solución está en que le tienen que invertir al campo colombiano. Tiene que haber inversión pública, tanto en distritos de riego como en vías terciarias, en vías secundarias, en educación, en salud, etcétera. Es que el campo ha estado abandonado por muchos años y hay una deuda muy grande del Estado colombiano con el campo colombiano. Claro, doctor Hernández, pero para tener claridad, para hacer ese mecanismo de incentivo al almacenamiento, se tenía que dar un dinero para poder guardar ese arroz para utilizarlo más adelante. Ese dinero, pues... Ese dinero, lo máximo que se llegó a utilizar en eso fueron 60.000 millones de pesos. Porque generalmente eran 20, 25.000, 30.000 millones, dependiendo del volumen de la cosecha. Y yo pienso que eso no era un costo demasiado grande para el gobierno y daba la seguridad alimentaria al país. Fíjense ustedes que en la pandemia el arroz fue de los únicos productos que los agricultores no pararon de sembrar y no pararon de recolectar y garantizamos la seguridad alimentaria del país con una oferta importante de arroz durante la pandemia. Entonces, pues yo lo que pienso es que en esto hay que poner cuánto puede costar un incentivo y cuánto puede costar un distrito de riegos. Entonces es más barato, si dieran el incentivo, invertir 60 millones de pesos en incentivo que varios billones de pesos que vale hacer un distrito. Estos son análisis que tiene que hacer el gobierno, el Ministerio de Agricultura para el futuro. Mire, Colombia es uno de los 8 países del mundo que está calificado como una despensa, puede ser una despensa para el mundo. Una despensa para garantizar seguridad alimentaria al mundo. Y fíjese usted, somos el 4º país del mundo en riqueza hídrica. En los llanos orientales hay un río cada 15, 20 kilómetros y no hay un solo distrito de riegos. Entonces, ¿cómo se puede pensar que haya una agricultura competitiva, ¿no? Y realmente los agricultores tengan la disponibilidad de estos medios para poder producir adecuadamente? ¿Cómo se le puede pedir a un agricultor? ¿Cómo se le puede pedir peras al olmo? Doctor Hernández, permítame preguntarle, más allá de este mecanismo que funcionó hasta hace poco, hasta el año pasado, le escuché ese incentivo al almacenamiento, desde la industria, desde el mismo sector, se podría buscar un mecanismo pues para cuando esos precios están bajos o cuando hay una sobreoferta, pues poder maniobrar hacia más adelante sin tener que depender de un mecanismo del gobierno? Mire, que aquí se habla mucho de las cadenas productivas, de la cadena del maíz, de la cadena de soya, etcétera. Pero realmente las cadenas no funcionan. Es que a las cadenas, para que funcionen, tiene que haber un encadenamiento en los diferentes actores de la cadena. Y resulta que aquí, por un lado va la industria, por otro lado vamos los productores, por otro lado va el Ministerio de Agricultura. En fin, no hay una planificación adecuada. Ha venido el Ministerio de Agricultura hablando de tiempo atrás del ordenamiento de la producción. ¿Cuánta arroz, en el caso nuestro, se necesita para abastecer el país? ¿Qué área se necesita para producir esa cantidad de arroz? Ordenamiento, pero eso no se hace con consejos, se hace
con medidas vinculantes por parte del gobierno para que se cumplan. Yo le digo al Ministerio de Agricultura, al ordenamiento de la producción hay que ponerle dientes. ¿Para qué? Para que se cumpla. Eso no existe, no se ha hecho, ni se ha pensado cómo puede organizarse esto, cómo puede diseñarse esto. Por eso hay un cierto desorden en las áreas. Claro, si a un agricultor le va relativamente bien en una cosecha y siembra 100 hectáreas en la otra, quiere sembrar porque considera que va a ganar el doble. Y resulta que en la medida que el área crezca a nivel nacional, crezca la oferta, se genere sobreoferta y no haya un mecanismo para retirarlo del mercado que se necesita, porque no se puede producir, en los distritos de riego se produce todo el año. En el sistema de secano no se produce sino en un semestre, se hace la siembra y se recolectan en agosto y septiembre. Nada más. Y ahí es donde se genera la sobreoferta, como le decía al comienzo, los meses de agosto y septiembre. Ya, entonces volvemos a esa solución estructural de los distritos de riego para poder tener producción todo el año y no solamente en esos meses de lluvia. Permítame preguntarle también un poco, ¿todo el arroz que estamos consumiendo en Colombia lo producimos o tenemos que importar? Porque también se ha dado espacio en medio de estas protestas a hablar de TLCs, de acuerdos, de importaciones. El país es autosuficiente en arroz. Y en este año, inclusive, se han generado, como les decía, excedentes. Entonces, pues yo creo, el arroz se utilizó, yo lo dije mucho cuando se estuvieron negociando los tratados de libre comercio, especialmente con Estados Unidos, que habían cogido el arroz de comodín, ¿no? Para las negociaciones. Entonces, se ganaba una ventaja, por decir algo, para el comercio o para la industria, ¿no? A costa de un poco los productores diciendo, arroz de Estados Unidos. Ustedes saben que el arroz es el producto agrícola más subsidiado en el mundo. Y no hay país exportador que no subsidie las exportaciones. Nosotros tenemos un programa que se llama el AMTEC, que es la adopción masiva de tecnología, que lo estamos poniendo en práctica y lo diseñamos en 2012. Desde hace más de 10 años ya estamos poniéndolo en práctica, que esto es la adopción masiva de tecnología para buscar la competitividad de los agricultores frente a los tratados de libre comercio, especialmente frente a la producción de arroz en Estados Unidos. Y hemos logrado ya producir una tonelada de arroz con costos inferiores a lo que le cuesta a un americano producirla. Pero no podemos con esto subsanar los efectos que tienen los altos subsidios que le da Estados Unidos a los agricultores para exportar. Entonces, pues ahí es donde tiene que el Estado laborar. Si a nosotros se nos genera un excedente, poderlo exportar, pero las exportaciones son subsidiadas en todo el país y aquí no. Y no tenemos el músculo financiero los productores para decir vamos a vender por debajo del precio. Tampoco existe un programa ¿cómo se llama? De mantener los precios de los agricultores, los fondos de estabilización de precios. Pero se ha hablado mucho de hacerlo en el arroz, pero resulta que los fondos de estabilización de precios han funcionado para los productos de exportación. Funciona para el aceite de palma, funciona para sectores, subsectores del café, ¿no? Del sector agrícola. Pero el arroz no se exporta. Entonces, si se quiere hacer tiene que ser quién va a aportar los fondos para hacer los agricultores. Y los agricultores ya tienen una contribución que se llama la cuota parafiscal, que es la que se utiliza para la investigación y la transferencia de tecnología. Entonces, ¿quién tendría que fondear este fondo de estabilización? El gobierno. Y un fondo de estabilización de precios para el arroz no funcionaría con menos de 250.000 millones de pesos.
Bueno, doctor Hernández, ya nos quedan pocos minutos, pero recordémosle también a los televidentes que nos ven a esta hora cuántas familias dependen de este sector de arroz en el país, un poco las cifras que hay detrás de estos agricultores. Del arroz dependen aproximadamente 500.000 familias en el país. Esos son más de 2 millones de personas que dependen directa o indirectamente del arroz. Hay municipios, nosotros hicimos un estudio hace unos años de cuánto pesaba el arroz en los ingresos de las familias de varios municipios. Y hay municipios como Saldaña, Purificación, El Espinal, en el Tolima y otros sitios del país donde el 60% de los ingresos dependía de las familias dependían del cultivo del arroz. Y eso sigue vigente. Entonces, es importante desde el punto de vista social y económico para determinadas regiones, pero también es importante para garantizar la seguridad alimentaria de todos los países. Es que el arroz se siembra en 215 municipios del país. Y el programa ANTEC de la Federación ya está en más del 65% del área. Y tenemos que tener de aquí al 2028, 2029, porque la desgravación de los aranceles de arroz se terminan en el año 2030. Y yo considero que de aquí al 2028 tenemos que tener ya la competitividad, pero definitivamente se necesita que haya inversión pública en el campo, en riegos, como le dije al comienzo, en vías terciarias y en vías secundarias, para poder ser realmente competitivos. Mire, la competitividad no depende únicamente de la investigación y de la transferencia de tecnología. También tiene que tener unas condiciones adecuadas para que el resultado de la investigación se pueda aplicar. Si uno se diseña o se obtiene una variedad de arroz, ¿no? Que si se va a sembrar en sitios donde no hay vías de acceso, pues simplemente puede que sea competitivo en el lote, en el campo, pero no en la ciudad, porque sacarlo de allá a los centros de consumo, pues vale mucha plata por la deficiencia que hay en todas las vías de comunicación. En fin, el campo requiere más atención por parte del Estado y es una deuda grande que tiene el Estado y todos los gobiernos con el sector agrícola en el país y con el campo en general. Claro que sí, doctor Hernández, pues le deseamos mucha suerte, usted como vocero allí de este gremio, en las negociaciones que al momento de esta entrevista se van adelantando con el gobierno. Y bueno, estaremos muy pendientes de lo que acontezca. Muchas gracias, doctor Hernández. Bueno, Gina, a ti muchas gracias. Bueno, un placer, muchísimas gracias a ustedes también. Gracias por la compañía, por escuchar, como siempre, esta entrevista semanal y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta pronto.